Bien, pues iniciamos con esta segunda parte. Bueno, comentamos que la expedición de Hernán Cortés aquí había rescatado a Jerónimo de Aguilar, por aquí había obtenido la Malinche y llega a un territorio en manos de los totonacas, en donde fundaría su primer asentamiento con este esquema ovandino, el cual se llamaría la Villa Rica de la Veracruz. Y a partir de ahí sería el centro militar del cual saldrían diferentes expediciones. Vamos a tener a Nuño Beltrán de Guzmán, que se va hacia la zona de Guadalajara, Francisco Montejo, que se va hacia la zona de Yucatán, Núñez Cabezas de Vaca, que se va hacia la parte sur de Estados Unidos, Pedro de Alvarado, que fue mano derecha de Hernán Cortés, y que se iría posteriormente hacia lo que es Guatemala. Y bueno, en Hernán Cortés, todos lo conocen, que fue el conquistador del llamado la Triple Alianza, ¿no? Los mexicas. Vamos a tener que el primer asentamiento, que es la Villa Rica de la Veracruz. Encontramos que el desembarco fue el 22 de abril de 1519, sin embargo el suelo no era el adecuado, y esto hizo que meses después tuvieran que irse hacia esta parte cercana a un sitio arqueológico que se llama Quiahuiztlán, y estuvieron ahí pues bastante tiempo, 6 años, hasta que se tuvieron que trasladar a La Antigua, que es este edificio que hemos visto, bueno, que ahí en el grupo de Facebook lo publicaron. Se llama La Antigua, Veracruz. Hasta que ya en 1600 se volvieron a regresar al sitio original de Veracruz, que es este, en donde ya se desarrollaría toda la traza específica y el desarrollo de San Juan de Ulúa. Mientras tanto, este sitio de la Veracruz pues fue un tanto itinerante, no fue fácil el desarrollo debido al clima, debido a las condiciones culturales de la zona, etc. Una de las construcciones que más llaman la atención es en La Antigua, una construcción muy vieja, de las primeras que se realizaron en territorio mesoamericano, en donde encontramos una llamada casa de contratación, que es conocida como la Casa de Cortés, ya que, pues bueno, al ser este el sitio de donde salieron, hay que entender que ya para 1525, ojo, cuando se trasladaron a la Antigua, él ya se encontraba viviendo en Coyoacán y luego se trasladó a Cuernavaca. Por lo tanto, hay pocas evidencias de que realmente esta haya sido la casa de Hernán Cortés. Era una casa de contratación. ¿Qué es una casa de contratación? Era una especie de aduana, en donde decía quién se iba, quién no se iba, qué entraba, qué no entraba al territorio. Íbamos a encontrar almacenes, zona de caballerizas, zona administrativa, una pequeña zona habitacional, en donde encontramos un sistema mixto de construcción, mixto en cuanto a materiales, todos eran muros de carga, y en estas fotografías van a ser más claras. Esta la saqué yo, esta es de internet, y me gustó porque aquí podemos ver cómo el dintel está fabricado de puro tabique. Las jambas también están hechas de tabique, y el grosor del muro, o llamado núcleo de muro, pues es un sistema mixto de pedacería, de piedra de diferentes tamaños. Se ve aquí un sobrecimiento, vean cómo aquí se ve diferente, para evitar la humedad destruye el muro de forma más rápida. Aquí encontramos estos huecos que se llaman mechinales, porque resulta, y muy seguramente, aquí seguramente habían unas columnas y habían unos dinteles, y estos dinteles, que el nombre de la madera se llama madrina, gualdra, sobre estas se van a colocar unas vigas de madera que muy seguramente iban aquí. ¿Ok? Entonces esos huecos que dejan es la marca de estos muros, de estas vigas de madera. Posteriormente volveremos a tocar este tema.
Está la famosa ruta de Hernán Cortés, en donde va conociendo a diferentes grupos adversarios de los mexicas. Zempoala, que es uno de los principales lugares donde va a robustecer sus tropas con grupos indígenas. Después sería en la zona de Tlaxcala, muy a la de fuerzas, terminaron aceptando, invadieron Cholula y fueron así, Huejotzingo y varios sitios, hasta llegar por la parte sur, por lo que es Tláhuac, Mexicalcingo, Iztapalapam, llegaron al México Tenochtitlan. Se enfrentaron dos grupos, primero de forma armoniosa, dos grupos culturales, dos grupos religiosos totalmente diferentes. Al final se enfrentaron, dado a la avaricia y esta idea de los castellanos por querer llevarse el oro. Surgió la misma idea, de pronto hasta de fundar un propio reino, pero no, Hernán Cortés siempre fue fiel al rey y terminó recibiendo un título una vez que venció a los mexicas. Estos son murales de Jorge González Camarena, muy interesantes, en donde hablan del doloroso inicio de los mexicanos, de cómo este choque violento entre la cultura europea, la cultura mesoamericana, finalmente genera un sincretismo. Y de ese sincretismo venimos nosotros, venimos nuestra forma de hablar, nuestras creencias, nuestra ideología o gran parte de las mismas. No somos ni mexicas ni indígenas, ni somos españoles europeos, somos mestizos. Tenemos aquí una pintura del lago de México Tenochtitlan. Y bueno, pues algo importante, no voy a hablar mucho sobre el sitio de México Tenochtitlan, fue que finalmente fue sitiado, hubo un cambio de gobernadores debido a que se murió Moctezuma, siguió Cuitláhuac, se murió de viruela, luego siguió Cuauhtémoc, al final lo capturaron y bueno, pues vencieron las huestes españolas. Se establecieron ahí y comenzaron a destruir parcialmente los edificios del poder religioso y del poder civil para establecer los nuevos y repartirse todo eso entre pues grupos religiosos y grupos civiles. Eso se verá después. Ese es uno de los edificios también más viejos, que es de 1526 a 1529, el llamado Palacio de Hernán Cortés. Se encuentra en Cuernavaca y podemos ver cómo esto es, compañeros, compañeras, quitando esta torre que es del siglo XIX, esto es parte de la llamada arquitectura plateresca. Vean la solidez y esta idea como de fortificación, pero de pronto vemos estos elementos que nos recuerdan un tanto al Renacimiento, pero no es un Renacimiento. A esto se le conoce como plateresco. Y quizás por el aspecto de este torreón y el aspecto defensivo pudiéramos decir que nos evoca un tanto a un plateresco gotizante, los macizos nos recuerdan un tanto al gótico mudéjar, etc. Esto es un plateresco. Se establece la conquista de México de forma muy complicada. Primero la conquista del imperio mexica en 1521, posteriormente la influencia hacia Guatemala con Pedro de Alvarado, luego con Pedro Núñez, con Núñez Beltrán de Guzmán, hacia la zona de Guadalajara, estableciendo a la Nueva Galicia, y posteriormente hasta la década de los 40, la zona de Yucatán. Los mayas tardaron mucho en poder ser conquistados debido a que estaban dispersos. Van a existir una serie de exploraciones a lo largo de todo el territorio hoy en día nacional y sur de Estados Unidos, para generar finalmente este esquema que quiero que ustedes vean. Para 1542, la Nueva España estaba dividido en reinos y en capitanías, así como en gobiernos. Eran diferentes territorios. El más importante era el verde, el reino de la Nueva España. Tenemos el reino de Nueva Galicia. Tenemos todo este terreno que realmente estaba parcialmente controlado, que es el reino de la Nueva Vizcaya, gobierno de Coahuila, gobierno de Nuevo León, el gobierno y capitanía general de Yucatán y el reino de Guatemala. Estos dos van a ser durante el siglo XVI los más importantes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Y aquí cambiamos con otro subtema, el nacimiento del Imperio Español.
Aquí tenemos a los reyes Isabel y Fernando. Una vez que se casan, tienen a un hijo, bueno, una hija llamada Juana la Loca. Resulta que Juana la Loca iba a heredar todos los territorios de la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero se encontraba inestable mentalmente. Se consideró que no podía gobernar. Por lo tanto, la reina Isabel se va a morir antes, el rey Fernando va a durar más, y el rey Fernando se va a convertir en un regente. Y este regente va a cuidar a Juana de Loca y sus territorios. Juana la Loca va a ser casada con Felipe I el Hermoso. Era, yo creo, muy chulo. El cual se murió muy joven. Felipe I el Hermoso era hijo de Maximiliano de Habsburgo, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, con territorios en Austria y en Tirol, que es la parte norte de Italia. Y el cual estaba casado con María de Borgoña, con los territorios del Ducado de Borgoña en Francia. ¿Qué significa? Que Felipe el Hermoso iba a heredar territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, territorios franceses, y Juana la Loca los territorios de Iberia. Ellos dos van a tener un hijo, y curiosamente después se murió Felipe el Hermoso. El hijo que van a tener son dos, Carlos y Fernando. El primogénito va a ser Carlos V. ¿Por qué se llama Carlos V? Porque una vez que él muere, Felipe el Hermoso, el cargo de Felipe el Hermoso se hereda a su hijo Carlos, quien en el Sacro Imperio Romano Germánico será el quinto Carlos. Mientras que en Iberia, dado que Juana la Loca no podía gobernar, su hijo de 16 años, el señor Carlos, en Iberia, en Castilla, será el primer Carlos. Por lo tanto, en Iberia, que una vez que Carlos se vuelve el rey, se une la corona de Aragón y Castilla y surge España. El rey de España será Carlos I, porque no había otro Carlos. Mientras que en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy territorios alemanes, será el quinto Carlos. Por lo tanto, ahí se le conoce como Carlos V, el chocolate. ¿Ok? Carlos V para los alemanes, Carlos I para los españoles. Carlos I va a heredar nada más y nada menos que los territorios de Castilla, los territorios de Aragón, los territorios de los Habsburgo, que son Austria y Tirol, y los territorios franceses de Borgoña. Sin embargo, el hermano menor, que es Fernando I, se quedaría con los territorios centrales del Sacro Imperio Romano Germánico de la familia de los Habsburgo. Esto significaría que Carlos V prácticamente tendría gran dominio de toda América, más bien todo el dominio de América, todos los territorios o gran cantidad de territorios en Europa. A pesar de eso, más bien además de eso, se casa con Isabel de Avis. E Isabel de Avis pues es nada más y nada menos que la princesa de Portugal. Significa que el hijito, el príncipe Felipe, hijo de Isabel de Avis y de Carlos I, llamado Felipe II, pues va a heredar los territorios de su papá y de la mamá. Entonces se suma Portugal a todos los dominios del príncipe Felipe. Termina la dinastía de los Trastámara y ahora comienza la casa real de Habsburgo o la casa austriaca. ¿Ok? Y aquí va a ser algo muy importante porque prácticamente todos estos territorios para Felipe II, hijo de Carlos V, todos estos van a pasar a territorio, bueno, van a pasar a las manos de Felipe II. Vean, todo lo que es color naranja va a ser de Carlos V o Carlos I, y todo lo naranja más lo verde terminará siendo de Felipe II. Por lo tanto, fue el primer gran territorio de ultramar. Nunca había existido un imperio tan grande como este. Vean, pues estaba en todo el mundo. España estaba en todo el mundo. Y hoy,
pues los catalanes se le quieren independizar, ¿no? Digo, ni con Iberia se quedaron. Hernán Cortés de Monroy, Pizarro y Altamirano, que es su nombre verdadero, va a ser un capitán general, se va a constituir como el Marqués del Valle de Orizaba, es un título nobiliario que los reyes le dieron, y se va a convertir en cronista. Va a escribir 5 cartas de relación a Carlos V, y entre ellas tenemos este bonito y singular mapa llamado el mapa de Nuremberg de 1524. Bueno, Hernán Cortés evidentemente era muy malo dibujando. Esto es el Golfo de México y esto es Xochimilco. O sea, ¿qué onda con su geografía? De hecho es un tanto complicado entenderlo porque está como volteado, y Manuel Toussaint hizo esta traducción en donde vemos cómo está el centro de México y encontramos por acá Churubusco, Coyoacán, que es esto, Churubusco, Coyoacán, aquí anda Tepeyac, déjenme ver para no equivocarme, Chapultepec, que es esta parte, etcétera. Aquí está el Albarradón de Nezahualcóyotl, que era una especie de dique para dividir las aguas dulces de las saladas, las cuales fue destruida por Hernán Cortés para el ataque hacia los mexicas. En fin, todo esto le dice al rey: esto es ahora un territorio que acabamos de someter. Hay otros cronistas como Bernal Díaz de Castillo, Francisco de Aguilar, Andrés de Tapia, que gracias a sus escritos podemos entender cómo fue este desarrollo. Vamos a tener la estructura del gobierno, una capitanía general, primero se va a instaurar mediante oficiales reales y jueces de residencia, luego audiencias reales, que vamos a tener 2, las cuales al ser muy corruptas y al cual ser muy complicadas, el rey se vio la necesidad de 1535 establecer una nueva forma de gobierno llamado el virreinato. Y el virreinato era una especie de vicerrey, por así decirlo, o sea, era el representante del rey en ese territorio. Y el primer virrey de la Nueva España se va a llamar Don Antonio de Mendoza y Pacheco, el cual además va a venir con un Alberti bajo la mano. Este hombre era un humanista, y este hombre va a traer un tratado de Alberti, que lo tiene guardado la UNAM, en el cual hizo anotaciones para tratar de retomar muchos elementos en cuanto a la consolidación de las ciudades novohispanas. Don Antonio de Mendoza y Pacheco. ¿Cuál era la estructura general de la política en la Nueva España? El rey como la máxima autoridad, vamos a tener a un Consejo de Indias que va a proponer leyes, candidatos para los cargos de gobierno, y es el máximo tribunal de justicia. Controlará las decisiones civiles, espirituales, atribuciones militares, atribuciones hacendarias, atribuciones judiciales. Digamos que era una plataforma que tenía el rey para que ellos lo aconsejaran, lo orientaran. Va a tener una casa de contratación, que son los que van a decidir quién viene a territorio, quién no. Y el virrey de la Nueva España, quien tenía que rendirle cuentas al Consejo de Indias, pero también al rey de España. Y este virrey pues va a ser el representante del rey en América, con funciones administrativas, judiciales, militares, recaudación, tributaria, de legislación, y va a mantener el orden con el clero. Y a partir de ahí vamos a tener diferentes elementos como la Real Audiencia, que es un tribunal de justicia, los gobernadores o capitanes, los corregidores y alcaldes, los cabildos, que son un ayuntamiento de una municipalidad, y la Real Hacienda. Por lo tanto, va a tener a su cargo el control de varias dependencias, varios otros puestos, el capitán, el corregidor, el cabildo, etc. ¿Ok? El capitán por lo general tenía una administración de gobierno para tener orden y paz. El corregidor era un administrador civil. El cabildo de una municipalidad o un ayuntamiento. Y la Real Hacienda, bueno, como lo que hoy sería nuestra hacienda. Vamos a tener diferentes virreyes a lo largo del siglo XVI. Vean la ropa, ¿no? Con esta idea muy del siglo XVI. Algo que va a proponer el señor Antonio de Mendoza a partir del libro que traía bajo su brazo,
Así como tuvimos el modelo colombino y el modelo ovandino, ahora vamos a tener el modelo mendocino. De ahí viene la idea del códice mendocino. Ese códice, por cierto, es posterior, no es prehispánico. El códice mendocino, hablando de Alberti, va a buscar que las ciudades tengan una correcta ventilación, correcto asoleamiento, espacios abiertos y calles anchas, ciudad ideal renacentista, edificaciones platerescas, traza moderada, y se va a rediseñar la Ciudad de México, Antequera de Oaxaca, Puebla de los Ángeles y Valladolid, hoy Morelia. Entonces esto fue gracias a el esquema mendocino del señor Don Antonio de Mendoza. Vamos a ir apurándonos. ¿Qué va a pasar con la estructura social? Bueno, resulta que la estructura social se va a formar por europeos, criollos, mestizos, indígenas y negros. Los europeos van a ser la aristocracia y va a ser el grupo más reducido: mineros, ganaderos, negreros, grandes mercaderes, plantadores, dueños de ingenios, el alto clero, la alta milicia, la alta burocracia, los nobles peninsulares. Eran los europeos. Luego venían los criollos. Ahí estamos hablando ya de las castas. Los criollos van a ser los hijos de españoles nacidos en la Nueva España, que tenían sangre europea pero no nacieron en Europa. Por lo tanto, no se les va a dar posibilidad de acceder al poder. Ellos van a poder ser encomenderos, hacenderos, oficiales, caciques, comerciantes, clero, burocracia, milicia, oficiales, artesanos, peones, pero nunca van a tener el control de las cosas. Esto va a ser un spoiler para que cuando sea la lucha de independencia, este grupo de criollos va a ser el que ahora va a querer el poder. También vamos a tener mestizos. Los mestizos, digamos que de todas las castas son la mezcla de diferentes grupos étnicos. Los mestizos van a ser la mezcla de español e indígena. Estos mestizos van a tener, por tener sangre española, mejores cargos que otras castas. Vamos a tener dentro de los indígenas y los negros, que es la jerarquía más baja, y encontramos encomendados, luego platicamos qué es eso, trabajos domésticos en minas o haciendas, actividades urbanas modestas. Van a terminar haciendo lo que los otros no querían hacer. Vamos a tener un montón de castas, y estas castas van a tener diferentes actividades. Es importante señalar que la Casa de Contratación de Sevilla era muy estricta para señalar quién podía venir al territorio. Lo que buscaban era evitar que viajen petulantes, o sea, gente odiosa, codiciosos y enemigos del trabajo, flojos. No extranjeros, no practicantes de otra religión, no procesados por la Santa Inquisición, no hombres casados ni sus mujeres. Todo lo que es de religión lo vamos a hablar después. No frailes o esclavos berberiscos o levantiscos, o sea, rebeldes. Solo podrán pasar hombres que buscan perpetuarse, cristianos con oficio y sus familias, incluyendo a sus criados y personal de servicio, militares, exploradores y mercaderes. Estos últimos tenían que tener una licencia, una especie de pasaporte de 2 a 3 años. Los españoles que pasaban a América eran hombres de nacimiento bajo y linaje poco conocido, sin tierras ni nobleza, que buscaban generar tierras y nobleza en América. ¿Okay? Y que pues comenzaron a coquetear con las indígenas, con las morenas, etc. Y comenzaron a generar una serie de castas. Miguel de Cabrera retrató de forma espectacular las diferentes castas, y se publicará adelante en el grupo las castas y un video por ahí que les tengo guardado. A la par se va a comenzar a desarrollar este aspecto económico, la minería, el oro, la plata, el cobre, con grandes yacimientos en Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo. La agricultura y la ganadería con el maíz, cacao, algodón, frijol, azúcar, tabaco, maguey, agave, chile, grana, cochinilla. Todo esto que en Europa era exótico, aquí se producía para también llevarse al nuevo continente. Se introdujo ganado, porque no existía el ganado. Se conforman latifundios y haciendas, grandes territorios agrícolas, luego platicaremos de ello. Se prohíbe el cultivo del vid y del olivo. Eso nada más era de Europa, aquí no. Se podía hacer, pero
Se podía desarrollar, pero no estaba prohibido, porque les podían quitar la chamba a los europeos. El comercio se desarrolló, el mercantilismo, que es el quinto real, aquí lo volví a repetir, perdonen. El quinto real significa que si tú eres un ganadero, eres un minero o eres, qué sé yo, del 100% que ganes, el 20% tendrás que enviarlo a la metrópoli, o sea, a España. A eso le conoce el quinto real. Si tú ganas 10 monedas de oro, tendrás que darle 2 a España. Y había un barco que se iba hacia España con todos los quintos, que por lo general era invadido por los piratas. Un monopolio, no cualquier cosa se podía desarrollar aquí en territorio novohispano. Había una flota de las Indias y el galeón de Manila, que ya lo habíamos platicado. Y surgen las alcabalas, que son impuestos de compra y venta, y los almojarifazgos, que son impuestos de exportación e importación. Si iba a salir algo hacia España, pues se cobraba. Si venía algo de España, pues se cobraba. Si llegaba algo de Filipinas, pues se cobraba. Y ese dinero se quedaba en territorio. Entonces esa idea de esos malditos españoles que nos saquearon, pues no es cierto. O no como se cree que nos saquearon, esa gran cantidad de oro, etcétera. No, claro, se le dio una gran fortuna a España, pero pues, el 80% de las cosas se quedaba aquí. La grana de cochinilla fue la locura, porque era un tinte natural que utilizaron para las telas ahora. Se generaron una serie de rutas marítimas, se generó una gran cantidad de tráfico naval ilícito, o sea, la piratería, debido a que habían productos manufacturados que venían de Asia, que venían de España, que venían de diferentes lados, pues surge la piratería, que después va a ser acrecentados por los holandeses, los franceses y los británicos, pero eso es otra historia que luego veremos. Para concluir, Sevilla se encuentra al margen de un río llamado el Guadalquivir. Sevilla tiene una herencia islámica. Su río, Guadalquivir, tiene un amplio claro y una profundidad que permite la navegación. Si bien Sevilla no se encuentra en las costas del Mediterráneo ni del Atlántico, tú podías entrar por el Guadalquivir y llegar a esta ciudad. Esta ciudad fue la principal ciudad portuaria de Europa durante muchísimos años. Respecto a el manejo con América. Era el único puerto oficial con el cual podía comerciarse con América. Después surgen otros. Después de hecho se cambia de sede a Cádiz, pero esa es otra historia. Vamos a tener, y lo único que quiero es que ustedes vean la influencia que tenían estos hombres y mujeres que partían de Europa para jamás nunca regresar, que era lo último que veían. ¿Para qué? Para entender que de pronto lo que querían edificar aquí en este nuevo territorio era pues las cosas que vieron. Vamos a encontrar, por ejemplo, esta Torre del Oro, que era una fortificación mozárabe. Vamos a encontrar esta Giralda, que es un campanario, que también tiene una arquitectura mozárabe. Mozárabe, ustedes dirán, oye, pero no hemos visto lo mozárabe. Es una variante de lo mudéjar. Digamos que era una arquitectura islámica con mucha influencia de los reinos cristianos. Podemos incluirlo dentro de lo mudéjar. La idea de de lo robusto, la idea de estas ajaracas, que después veremos qué son. Bueno, estas son las ajaracas, pues. Tenemos aquí la Catedral Metropolitana de Sevilla, que es una arquitectura gótica. Tenemos el antiguo Ayuntamiento de Sevilla, que es plateresco. Tenemos edificios como el Real Alcázar de Sevilla, que es de origen islámico. Nos recuerda un tanto a Córdoba, por ejemplo. O la Casa de Contratación de Sevilla, que esta ya es de un tipo más renacentista llamado herreriano. Después veremos qué es el herreriano. Y vean cómo Sevilla, la última ciudad que estos europeos tocaban en Europa continental para llegar a América, pues era un mosaico de arquitecturas: plateresco, herreriano, islámico, mudéjar, gótico.
esquemas que iban a querer replicar. Hasta aquí dejamos nuestra presentación. Muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.